Gusto saludarles. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Adolfo de Guatemala. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito de cómo funciona, los conceptos básicos de cómo funciona un protocolo tipo C. Creo que en la actualidad ya muchos equipos ya trabajan directamente con este tema. Entonces he visto que algunos colegas pues todavía confundimos algunos términos o estamos confundiendo más o menos cómo está funcionando lo que es el protocolo tipo C. Solo Alex Mata, puedes apagar tu micro, disculpa. Gracias. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que cuando estamos trabajando con un protocolo tipo C, eh, lo más básico que tenemos que entender es el funcionamiento. ¿Qué es lo que trae en sí el protocolo? En unas charlas que hemos visto con algunos colegas, pues hemos visto algunos debates de cómo se comporta directamente cuando nosotros alimentamos un equipo de una laptop. Pero estamos obviando todo lo principal de cómo es la estructura del protocolo tipo C en sí. Entonces, en esta charla no vamos a hablar de laptop, no vamos a hablar de consolas, aunque la aplicación la vamos a hacer para consolas. Sin embargo, los conceptos que vamos a aprender acá van a ser directamente para todos los tipos de equipo que ustedes se dediquen en el día a día. Algo bien interesante que nosotros casi nunca hacemos es que nunca leemos las normas. ¿Sí? Para poder entender qué norma es la que establece los estándares del protocolo tipo C, es la norma IEC 63002. ¿Sí? Aparte de eso, esta norma me va a ayudar a entender un poquito de cómo funciona o cómo es que los ingenieros hacen esta categoría directamente de alimentaciones, cómo es que ellos toman las decisiones para decir que este equipo va a funcionar con 10, este equipo va a funcionar con 15, este equipo va a funcionar con 20. Alex Mata, por favor, puedes apagar tu micro, disculpa. Entonces, la figura que tenemos aquí a continuación es algo bien básico, ¿sí? De prácticamente lo que nosotros tenemos que entender es que para alimentar una laptop, ya sea común y corriente, ¿sí? De 65 watts o 100 watts, nosotros tenemos que tener una potencia que nos tiene que entregar el cargador. Entonces, eso es lo principal que nosotros tenemos que saber. En las mismas normativas de lo que es el protocolo tipo C, nos vamos a dar cuenta que nos empiezan a hablar un poquito de cómo es el funcionamiento. Vamos a ir un poquito rápido porque no va a ser una clase muy larga. Prácticamente nosotros hemos trabajado con lo que son los USB 2.0, USB 3.0, eso todos lo sabemos trabajar, pero cuando estamos trabajando con un protocolo tipo C, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas reglas que se deben de estimar. Primero, lo que vamos a tener en cuenta, disculpa Alex Mata, nuevamente Malta Anturi, tienes tu micro activo. Disculpen, pero voy a tener que... Creo que no me está escuchando, colega. Adolfo, disculpa, ¿puedes ampliar tu pantalla? Tienen que darle a seleccionar a mi pantalla. Ah, bien, gracias. Ajá, denle ahí Es, es fijar, tienes que a fijar la fijar. pantalla Ajá, para tienen que que se fijar mi quede. pantalla para que todo esto... Dime en un segundo. Listo, ahí está. Ya te silencié. Es que cuando usted estás molesta. Entonces, veamos pues. Aquí prácticamente tenemos las alimentaciones básicas de lo que nos proveen los protocolos USB. Sin embargo, en el tipo C, nosotros vamos a estar trabajando comúnmente con una potencia máxima de 100 watts. Y esto va a estar dividido de la siguiente manera. 5 amperios por 20. Nosotros ya sabemos que potencia es igual a corriente por voltaje. Y aquí es donde nosotros tenemos prácticamente lo que son los 100 watts. Esto es un cálculo de matemático bastante sencillo. Una vez que ya entendamos eso, nos damos cuenta que más o menos para que el protocolo tipo C funcione, nosotros necesitamos conocer ciertas líneas. Parte de lo que es la configuración del protocolo tipo C, tenemos que acostumbrarnos que siempre van a haber unas líneas que tienen que ver con el Power Bus o el Power Delivery o el cable Bus Power. ¿Qué significa esto? Prácticamente este
o estas líneas de V-Bus, que es lo que nosotros comúnmente le decimos, son las líneas de potencia. Prácticamente son las que nos van a entregar todo el voltaje o toda la negociación de voltaje que se esté realizando en los circuitos cuando ellos se comuniquen uno con otro. También vamos a encontrar lo que son las líneas CC1 y CC2. Estas líneas son parte del protocolo y son necesarias para que esté en funcionamiento el mismo protocolo. Si no tenemos nosotros la línea CC1 y CC2, pues nos vamos a dar cuenta que sin estas líneas, pues prácticamente el protocolo no va a tender a funcionar. Entonces esos parámetros que no se nos olviden. Aparte de eso, nos vamos a dar cuenta que hay pines de configuración. Todas las líneas que son RX, TX, tanto del lado 1 como del lado 2, todas estas son pines autoconfigurables. Todos estos pines autoconfigurables prácticamente los vamos a utilizar directamente para lo que nosotros o el ingeniero lo vaya a necesitar. Algunos lo van a utilizar para video, algunos lo van a necesitar para USB y etcétera, etcétera. Aparte de eso, en lo que es el protocolo tipo C, si se dan cuenta, tenemos líneas que sí son directamente del USB 2.0, que son de más, de menos, tanto del lado 1 como del lado A y lado B. ¿Sí? Sí. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estamos trabajando con lo que es el protocolo tipo C es una regla básica. ¿Sí? Y aquí es donde la mayoría de colegas nos confundimos. Nosotros, por regla general, el protocolo tipo C en sus cargadores, lo vamos a hablar así en una forma bien sencilla, siempre vamos a encontrar una línea necesaria que es la V-Bus principal. Siempre van a haber 5 voltios necesarios para la generación de esas tensiones de negociación. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos está diciendo que la primera línea que vamos a encontrar van a ser 5 voltios. Una vez que nosotros tengamos, y aquí póngale atención a esto, porque esto lo vamos a ver en un circuito, tenemos los 5 voltios, entonces empieza la negociación por medio de las líneas CC1 y CC2 y hasta que termina su negociación, entonces empieza la elevación de tensión. Esta elevación de tensión va a variar dependiendo del tipo de equipo. Algunos equipos van a ser 15 voltios, algunos equipos van a ser 20 voltios, otros van a ser 10 voltios y otros se van a quedar solo en alimentación de 5 voltios. No quiere decir que porque nosotros tengamos un equipo que automáticamente tenga 20 voltios, pues el equipo automáticamente va a pedir en su cargador 20 voltios. Pero, por ejemplo, si nosotros venimos y creemos que un cargador no puede entregar 20 voltios, ¿sí? Eso también es incorrecto. ¿Por qué? Porque todos los cargadores que nosotros tenemos tienen una negociación. Lo que no van a poder entregar es la cantidad de potencia, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un equipo de un cargador de 100 watts, tú ya sabes que 100 watts va a ser de 5 amperios automáticamente y aparte de eso nos forman los 100 watts. Yo voy a poder venir y agarrar este cargador automáticamente y poderme alimentar un circuito o un equipo que por ejemplo tenga una negociación de 15 voltios y que sea tal vez 60 watts. El cargador me va a funcionar bien. ¿Cómo es eso? Eso es por estas líneas que nosotros tenemos acá. Por eso es que estas líneas, ahorita que lo veamos en el circuito, es donde nosotros vamos a terminar de entender esta negociación. Prácticamente este documento solo tenemos esto, aquí habla un poquito de la negociación, pero para entender mejor este tema nos vamos a ir directamente a esta gráfica que tenemos por acá. Y aquí es donde está el, como diríamos en Guatemala, el merequetengue de todo este conocimiento que tenemos que adquirir. Todos los cargadores lo vamos a partir así. Este es el cargador y este sería el equipo, para que lo tengamos así separado en pantalla. El cargador automáticamente nosotros ya dijimos que él se va a encargar de negociar directamente la línea básica que es el V-Bus, que son los 5 voltios. Esto ya viene directo, el cargador te lo va a dar. Esto no es negociable para ningún equipo. Una vez que tú ya tengas esta tensión,
Si tú te das cuenta, aquí hay dos resistencias, RP y RP. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, cuando tú tienes estas dos líneas, te das cuenta que en el host o en el equipo, que es el que recibe esa señal, para que esa comunicación exista, hay otras dos resistencias que se llaman RD. ¿Sí? Entonces, ¿quién me puede dar la visualización del circuito que mira por acá? Solo con ver lo que está aquí, muchos técnicos ya sabemos qué tipo de circuito tenemos acá. ¿Qué tipo de circuito es el que ustedes visualizan por acá, jóvenes? Entre RP y RD, ¿qué circuito se está formando? ¿Cómo es que hace esa negociación? ¿Cómo es que yo puedo utilizar un cargador de MacBook en una Lenovo? ¿Cómo es que puedo utilizar el cargador de una Lenovo en una Nintendo Switch sin que se dañe? Obvio que no puedo utilizar un cargador de una Nintendo Switch para alimentar una laptop que utiliza 20 voltios. ¿Por qué? Porque el cargador solo entrega hasta máximo 15 voltios. Pero, ¿por qué el de Mac sí me funciona en el Switch? ¿Cómo es que se entienden entre ellos? ¿Desde dónde viene? Desde la negociación de C1 y C2. ¿Qué circuito se me está formando en pantalla? ¿Cómo es que ellos saben que es tal señal o tal nivel de tensión lo que nosotros tenemos que dejar pasar? Visualicemos los circuitos, jóvenes. Todos los que estamos acá somos técnicos en electrónica y este es un circuito básico que todos nosotros tenemos que dominar. ¿Qué tipo de circuito se está formando entre RP Adolfo, y RD? divisor resistido. Exacto. Gracias, Juan. Es un divisor de tensión, ¿sí? Tenemos que ser muy buenos visualizadores. Por ejemplo, si yo vengo y agarro aquí este circuito, vengo por acá, uno estas dos líneas, entonces ya me doy cuenta que aquí hay un divisor de tensión. Por lo tanto, vengo yo por acá, sigo las líneas, cierro por aquí y también me doy cuenta que tengo otro divisor de tensión. Por lo tanto, aquí va a haber lo que nosotros comúnmente le decimos voltaje de salida y aquí va a haber otro que se le llama voltaje de salida tal. A este llamémosle 1, a este llamémosle 2. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos fallas en estos tipos de circuitos? Por lo menos lo vamos, como este es un curso más enfocado a la Nintendo Switch, cuando las líneas, ¿sí? CC1 o CC2 están en mal estado, tu consola nunca va a encender. ¿Por qué? Porque la consola necesita hacer una negociación entre cargador y consola donde nosotros iniciamos con una señal de 5 voltios y automáticamente tiene que pasar con una señal de 15 voltios. Muchos colegas que reparan consola de Nintendo Switch cometen el grave error de trabajar únicamente con alimentación por USB. Por USB tú siempre vas a tener los 5 voltios, pero nunca vas a saber si la sección tipo C está funcional. Y muchos colegas cuando ponen el cargador, el equipo no les funciona. Y están va de luchar porque les está tirando los 5 voltios, pero no se están dando cuenta que no hay negociación de protocolo tipo C. Es por eso es que es bien importante que esto, lo que estamos enseñando, que estamos aplicando ahorita, es bien importante que en cualquier equipo, laptop, MacBook, consolas de videojuego, telefonía móvil, estas líneas no pueden estar AGND, ¿sí? Ninguna de estas líneas puede tener GND. Si tienes GND en una de estas líneas, lo más seguro es que tengas una falla en tus controladores, ya sea los detectores de USB o el controlador que es el que se va a encargar de hacer la negociación dentro de tu equipo. Muy pocas veces, les digo, he visto que tu cortocircuito se vaya quitando el cargador. 90% de las fallas por líneas CC1 y CC2 vienen directamente generadas por el equipo. Entonces, bien, una vez que esa señal exista o ese nivel de tensión exista,
lo que va a permitir es directamente la negociación. Él ya se va a encargar de, por ejemplo, decir, bueno, tú me estás pidiendo que yo inicie con 5, pero ahora quieres que te tires 15. Tú quieres que por medio de este voltaje de salida que detectó por acá, que es la forma más fácil de hacerlo, entonces, bueno, tú quieres que yo de 5 suba a 20 y entonces ya tenga en configuración, automáticamente yo te tiro los 20 voltios, ¿sí? Así es la forma básica que nosotros tenemos que entender de funcionamiento del protocolo tipo C. Prácticamente nos damos cuenta que en esta figura que tenemos por acá nos están hablando un poquito de esa negociación. Si nosotros nos damos cuenta y somos bien observadores, aquí en este punto inicia lo que es la comunicación, ¿sí? Le estamos llamando comunicación porque es una forma con lo que el protocolo empieza a hablar, ¿sí? Entre cargador y alimentador, ¿sí? En este caso, si nos damos cuenta, aquí nos está diciendo VBus. Cuando nosotros venimos, iniciamos, empezamos a alimentar el circuito, pues viene, nos manda 5 voltios. Una vez que existe toda la negociación entre las líneas C1 y C2 con el host, ¿sí? Este envía una señal que todo está ok y entonces en ese punto va a existir la elevación de tensión. Lo que pasa con las consolas de Nintendo Switch es que esto es muy rápido y muchas veces no miramos esta subida. En los equipos de laptop comúnmente si tenemos un pequeño lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque como lo dijeron los colegas anteriormente que dieron charlas, primero existe la conversión de tensión. Y una vez que existe esa conversión de tensión, se alimenta el host y una vez que alimenta el host, entonces termina la comunicación y entonces ya hace la elevación de tensión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Esta es toda la teoría básica, no me la voy a complicar porque no vamos a explicar que tal línea, tal cosa. No, lo más importante que necesitamos saber para poder diagnosticar es lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Pueden abrir sus micrófonos y que quiera hacer una pregunta. ¿Me escuchas? Claro. Una consulta. En ese Nintendo Switch se puede bypassear para que se active directamente con los 15 volts. Yo no recomiendo hacer un bypass. Vamos a explicar un poquito lo que dice Jorge. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de protocolo tipo C. ¿Sí? Lo voy a poner solo así. Este es mi equipo. Le vamos a poner una letra E. Si yo ya sé que entre estas líneas y entre equipo va a existir esto, estos se van a encargar de hacer la negociación de alimentación. Pero ¿qué pasa si yo vengo y me salto esto? Muchos colegas vienen y se saltan la alimentación. Bueno, como funciona con 15 voltios, yo le meto 15 voltios directo y ya. Lamentablemente, muchos integrados detectan ese nivel de tensión y lo que hace es quemarse y se protegen, ¿sí? Yo nunca les voy a recomendar que ustedes por llevarnos la de listos nos saltemos la alimentación y saltarse el protocolo. Si tú te saltas el protocolo de comunicación, tu equipo va a correr riesgo de dañarse. Muchos colegas o muchos equipos que me llegaron a mí, por ejemplo, antes, si ustedes se dan cuenta, habían equipos que decían que eran tipo C, pero tiraban los 20 voltios de un solo. Eran unas máquinas Dell que salieron al mercado. Entonces venías y compraban ese tipo de cargador y lo primero que pasaba era que quemaban el host, sus integrados, y ya no encendía el equipo. ¿Y por qué era? Es prácticamente porque nos estamos saltando el protocolo de comunicación. Tienen que tener cuidado. Hay cargadores de máquinas Dell que ya son poco viejitas, y igual que cargadores Lenovo, que se saltan el protocolo de comunicación. Para esto, lo que yo te recomiendo que tengas para poder verificar si tiene o no tiene esa verificación, te compres un adaptador USB como estos, ¿sí? Hay de muchas clases, te puedes comprar inclusive una Power Z. Tú con este adaptador te vas a dar cuenta si tienes la elevación de tensión. En una Nintendo Switch automáticamente esto pasa directo,
¿sí? Porque es bien rápido, solo lo vas a poder medir con un osciloscopio. Pero en una laptop no pasa de esa manera. Primero tira los 5 voltios y después de unos segundos, 2 o 3 segundos, ya tienes el privilegio de ver la elevación de tensión por medio de este aparato. Entonces, si tú ves que desde entrada te tira los 20 voltios tu cargador en un equipo que tú ya sabes que el comportamiento es de 5 a 20, entonces tu cargador está tirando los 20 directos. Y en ese caso, pues es tu cargador el que está dañando el equipo, ¿verdad? Ya, Adolfo, ¿se le podría poner un módulo de carga rápida en vez de, por ejemplo, para mandar no haciendo un bypass? Pero que sí, ¿ese sí se le debe dar para que se mantenga 15 o no? No, yo, es lo mismo, ¿verdad, Jorge? Yo por lo menos, personalmente, yo nunca les voy a recomendar sáltense el bloque, sáltense la negociación. Yo no lo recomiendo. En lo poco que yo he hecho pruebas, siempre se queman los integrados. Eso es lo que yo he experimentado. Si algún colega de los que está conectado tiene algún argumento diferente, sería bueno que lo pudiera compartir. Pero yo sí no lo recomiendo, ¿verdad? Yo sí no lo hago. Una consulta. Dime. Sí, es respecto a cómo se inician la secuencia ahí ¿no? de los voltajes, las elevaciones. Claro. Con respecto a lo que es la comunicación. En ese caso está usando el CC2, ¿no? Usa los dos siempre. Claro, ahí se puede observar que lo primero en activarse es el protocolo de comunicación y todavía se mantiene, B-Bus se mantiene en 0 voltios. Exacto. La consulta es, ¿cómo es que se llega a tener voltaje en esa línea, pero para que haya comunicación, esa línea tiene que tener una pull-up, ¿correcto? O sea, ¿cómo Sí, ahí se llega a así activar es. primero la Así comunicación es. si el Si te voltaje das, recién entiendo la ingresa pregunta. después? Si te das cuenta, esta señal de tensión que está por acá, ¿sí? No sé si la logran ver por ahí bien, pero me voy a acercar un Ya, poquito, ok. ¿sí? Ya se dieron cuenta, ya lo pudieron ver. Ya, Aquí ok. hay una señal base, ¿sí? Hay una señal base de 5 voltios. Esa señal base no tiene nada que ver con el VBus. No nos confundamos. ¿Y de dónde viene? Del cargador, ¿sí? Del Del mismo, cargador. del mismo equipo. Puede ser que te venga de un LDO o algo que tengan ellos. Que tenga el cargador Pero todavía está haciendo internamente, a mí ahorita no me interesa porque yo no reparo cargadores, ¿sí? Pero lo que sí me interesa es el principio de funcionamiento, porque Sí, eso sí me va a ayudar. la duda era por Ajá. qué línea del cargador de la entrada C Ujú. ingresa esos 5 voltios. Sí, pero es algo que viene interno. Lo que tú tienes que saber, o lo que sí tenemos que saber es que no nos podemos confundir. Estos 5 Claro. voltios el cargador lo va a dar. De plano que va a ser un circuito independiente. ¿Por qué? Porque este sí va a ser el que se va a encargar de trabajar lo que es UEBUS. ¿Sí? Es por eso, y esto lo pueden medir en osciloscopio, y vaya que tenemos este pequeño oscilograma por acá, que así lo está haciendo. Lo voy a poner por acá, para que lo podamos resaltar. Aquí es como que nosotros tuviéramos esos 5 voltios. Viene, empieza la negociación, después de un tiempo, ¿sí? Hace la subida del VBus, ¿sí? Aquí de 5 voltios y automáticamente después de que termina de negociar cuánto voltaje tiene que proveer, entonces sube al voltaje que tengamos. En este caso, en el ejemplo, pues son 20 voltios. En el caso de un Nintendo Switch, pues va a subir a 15 voltios. Adolfo, una pregunta. Dime. En el momento inicial de que yo conecto mi cargador, ¿cuál es el voltaje que voy a tener en el VBus? 5. Siempre es 5. No vas a ¿Que tener provienen de 6. dónde? Provienen del equipo, ¿no? No, el equipo no te va a proveer 5 voltios nunca. El que te lo va a proveer es el cargador. Recordemos que no es el equipo que alimenta el cargador, es el cargador que alimenta el equipo. ¿Sí? Entonces siempre, por eso nuevamente a mí me gusta mucho mostrar esta figura, porque esta es la figura base. Esta es la base fundamental. Es lo más sencillo en diagramas que vamos a encontrar para poder entender cómo funciona el protocolo tipo C. Muchos colegas, ¿sí?
piensan de que esto es comunicación directa, que todo lo maneja el integrado, el que se encarga de hacer todo eso. No, a veces es solo un par de resistencias, como lo tenemos por acá, y eso es todo. Un divisor de tensión, y por eso sabe él que debe de trabajar ese nivel de tensión. A veces es un poquito más sencillo de lo que nosotros necesitamos saber. Ahora, el nivel de comprensión lo tenemos que tener en esto. El secreto va a ser esto para nosotros, en este tipo de configuración básica. No quiere decir que todos los equipos tengan la misma configuración, no nos confundamos, porque algunos equipos puede cambiar esta configuración. Puede ser de que su juego o su comunicación sea por otro medio, pero por lo menos en su forma básica como fue diseñado el tipo C, esto es lo que tenemos. Un divisor de tensión alimentado 5 voltios que nunca van a cambiar, dos resistencias por acá, y el voltaje salida es lo que detecta. Una vez que se detecta, entonces ya viene dentro del cargador, hace su merequetengue, y yo ya me encargo de hacer la elevación de tensión. Y eso es lo que tenemos por acá. ¿Podríamos decir que es un arranque suave? ¿Cómo? ¿Podríamos decir que se trata de un arranque suave? No sé a qué te refieres con el término arranque suave, porque para mí un término de arranque suave lo hago en referencia de motores trifásicos y motores bifásicos, ¿verdad? Un arranque lento, despacio, para que no entren los 20 de un trancazo. Ok, entiendo, ahora sí ya te entiendo el término. Lo que tenemos que entender es que hay equipos, mira pues, hay equipos que sí van a necesitar negociar tensión, pero hay equipos de baja potencia que funcionan con 5 voltios. No siempre van a tener negociación de tensión, ¿sí? Hay equipos que sí funcionan con 5 voltios. Es por eso que el estándar, ¿sí? Por eso lo dije a un principio, el estándar está aquí, en la norma, ¿sí? La norma nos está diciendo cómo debe de funcionar o cómo los fabricantes deben de respetar esto. Esto no es alguien que se lo inventó, esto es algo que está en norma. Por eso es que las normas son importantes. O sea, esta norma, si nos damos cuenta, nos dice que está entrelazada con la 626080, apartado 1 y 2, y el apartado 1 y 3, para los protocolos de comunicación entre tipo C, cable, conexiones. O sea, usted debe de respetar, si va a ser diseñador, usted me va a respetar esto. Yo le voy a proveer una fuente externa, una power supply, que usted le va a servir para alimentar su equipo, y a su vez usted tiene que cumplir un estándar dentro de su equipo que tenga un USB PD, un Power Manager, y aparte de eso me va a cumplir esto, que su batería cumpla con esto. O sea, si alguien viene, yo me inventé a decir esto, no, eso ya está normal, aquí no estamos inventando nada, nosotros solo somos técnicos, a menos que somos diseñadores y trabajamos en una fábrica, entonces ahí sí estamos inventando, pero aquí solo estamos respetando las normas. Dado a esto, nos damos cuenta que entonces por eso es que la configuración que tenemos por acá, pues cumple con lo que ellos dicen. Ahí tenemos lo que es, lo que dije, cargador, protecciones USB, comunicador host Adolfo, y listo. ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, lo que pasa es que el cargador trae un driver inteligente, ¿no? Sí. El cual cuando se conecta el cargador al puerto USB o al tipo C, no, el que manda el mensaje al circuito encargado en la placa es el CC1, ¿no? Llega al circuito encargado de la placa para decirle, oye, ¿sabes que ya se conectó el cargador? No. Y quiero saber si está dispuesto a recibir la carga que tú me pides, digamos 20 voltios, ¿no? Y el circuito encargado le dice, voy a verificar mis esclavos cómo están trabajando y te aviso. Ajá. Una vez que verifica, por intermedio de CC2, regresa el mensaje directo al cargador y le dice, ¿sabes qué?
sí necesito esos 20 voltios. El cargador recién vuelve a enviar los 20 voltios para que trabaje ya la máquina. Y Exacto. bueno, yo lo entiendo así. Mira, No sé pues, si me no, puedes corregir. no vamos a corregir. Vamos a tratar de entender lo que el colega nos está diciendo. Nuevamente caemos al mismo concepto básico, ¿sí? No nos hagamos, como decimos aquí, no nos hagamos bolas. Entendámoslo todo desde un concepto bien sencillo. Todos ya entendimos lo anterior y aquí nos lo vuelven a decir. Llamémosle aquí laptop, ¿sí? Así. O consola. Ahí está. Y aquí power. Sea nuestro cargador. Si ustedes ven el diagrama de bloques, los únicos que mandan son estos, ¿sí? VBus y CC. Porque a mí, sí, a mí como técnico, pues si aquí tiene 20 protecciones, 40 protecciones, si tiene un controlador de la marca Texas Instrument o si de la marca Macronic o qué es lo que tenga a mí, pues ahorita no me va a interesar, ¿sí? Porque es un cargador y yo, por lo menos yo, no me dedico a reparar cargadores. Lo que a mí me interesa como técnico para mí es esto. Porque si yo no sé esto, pues ni siquiera voy a saber por qué el equipo no está encendiendo. Lo primero que yo hago en un equipo que encienda es ver si tiene funcional su Power Delivery Manager, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes cuando les llega a un equipo que dice, mira, fíjese que mi equipo no enciende. Bueno, entonces lo primero que tienen que revisar es esto. Así, de entrada, que su VBus esté ok, tanto en el equipo como en el cargador. ¿Cómo lo hacen eso? Pues con un tester de estos sencillos. Si ustedes ven que solo llega a 5 voltios y en las características del equipo les dice que es 15 o 20, ustedes ya saben que tienen una falla. Ni siquiera van a ir a ver el CPU o todo eso. Por el momento no. Primero, lo que yo recomiendo es ver esto, ¿sí? Esta comunicación de entre cargador y VBus. Si esto lo pasa obligadamente, entonces tu equipo va a llegar a B más o XYZ, como le quieran llamar. Pero mientras este evento no te ocurra, no vamos a pasar a más, ¿verdad? A menos que en el diagrama de bloques o en el diagrama diga que el CC1 y CC2 pues van directos al EC. Hay equipos que están viniendo así, nuevos, ¿sí? Tómenlo en cuenta. Que vienen directo a CC y ahí empieza una comunicación más rara. En la mañana estaban hablando de, llamémosle como lo decimos aquí en Latinoamérica, unido C o unicuadrado C, como usted le quiera llamar. Pero si se da cuenta, o sea, eso ya existe. Pero el concepto principal para nosotros los reparadores va a ser partir de lo que tenemos acá. A mí sí me interesa esto. VBus, me interesa eso desde el cargador. Que tenga el cargador no me interesa. ¿Cómo le hace? Yo no estoy aquí para dar un curso de cómo hace esto. ¿Qué es lo que tiene? Tampoco. ¿Qué me interesa a mí? Es esto. ¿Por qué? Porque esto alimenta acá y esto ya es funcional para mi equipo. También me interesa acá porque esto es funcional para mi equipo. Todo esto, toda esta estructura sí me interesa a mí. ¿Se logró entender un poco el concepto? No, sí está muy claro, coleguita. ¿Sí? Está muy ¿Listo? claro. ¿Alguna Sino que última pregunta? lo que yo quería acotar nomás era por lo que escuché a un colega que te preguntaba, pues, ¿no? De que cómo se generaba el 5 voltios y se convertía a 20, ¿no? Ok, listo. Del cargador, ¿no? Pero Exacto. bueno, lo que tú estás diciendo es lo correcto. Quería comentar algo, no sé si sirva, bueno, pero añadir de repente que los cargadores, o sea, cualquier cargador no le va a hacer ¿no? al tipo C, porque tienes un cargador que tenga el protocolo, ¿no? De Power Delivery, igual como a veces usamos o se usan la Power Z o se usa, ahora está usando mucho definirse, esos tienen los protocolos de Power Delivery ya en sus circuitos para que puedan trabajar y se pueda detectar la negociación, ¿no? Entre el cargador y la placa. Así ¿No? es. Eso hay que aclararlo, porque no Así cualquier es. cargador que tenga una salida tipo C
va a detectar la negociación, ¿entiendes? Sí. Porque no tiene el protocolo Power Delivery, ya sea el 3.0, el 3.1 o el 2.0, no lo tiene, no va a detectar esa negociación. Así es. Eso se quería acotar, ¿no? Listo, eso era lo que comentaba. Habían cargadores que aunque tengan punta tipo C, no quiere decir que tienen el Power Delivery. ¿Sí? No tienen la negociación. Solo es un cargador que está metiendo de una vez los 20 voltios. Por eso les dije que tengan cuidado. ¿Sí? No se vayan a confundir en eso. Eso va relacionado a lo mismo que decía Jorge. Carlos. ¿Sí? Decía eso. Jorge Dendioy. Cuando preguntaba si mejor nos saltábamos el protocolo. Y era lo que yo les decía. No se salten el protocolo. No lo hagan. Van a terminar de dañar más sus equipos. Si no les está funcionando todo este protocolo en su equipo, pues no sé qué van a hacer, pero lo tienen que hacer funcionar. Porque no se lo pueden saltar. ¿Sí? Es que hoy en día ya no se puede colocar cualquier cargador pues, en esta tecnología tipo C. Ya no es como antes los V8 o otros cargadores, ¿no? Que sí se adaptaba normal. Pues. Hoy Sí, en día ya no se puede. es correcto. Hoy en día ya no se puede y ya no se debe. Bueno, nosotros en una Nintendo Switch, lo vamos a ver aquí en unas fotografías que yo tengo. Vamos a ver dónde están. Aquí están. ¿Sí? Esta es una placa de Nintendo Switch. ¿Sí? Es la mayoría de los colegas que se dedican a consolas de videojuego pues saben qué es esto. Nosotros aquí tenemos lo que es el cargador. Y el circuito que tenemos por acá, que es el M92T36, es el encargado de hacer la negociación con tu cargador de que tengamos el aumento de tensión a 15 voltios. Algunos colegas le dicen a esto circuito de carga. Y esto está mal dicho. Este no es el circuito de carga. El circuito de carga es el que tenemos por acá. Entonces tenemos que tomar en cuenta que no es el circuito de carga. Una de las fallas más comunes es que se quema bastante el M92T36 porque muchas personas no utilizan cargadores de buena calidad. Al utilizar un cargador tipo C de muy mala calidad, pues sus componentes van a ser literalmente de mala calidad. Y eso está pasando mucho el día de hoy. Por eso es que hay muchos equipos Mac que se están quemando. Porque sus cargadores no traen las protecciones. ¿Sí? Un cargador genérico nunca va a traer las protecciones con que fue diseñado. Y esto no es nuevamente que yo me lo estoy inventando. Por eso es que está la normativa. Pero como hay cargadores más baratos y todo eso, pues ahí cada quien protege su equipo como quiere. Ahora bien, en este diagrama que nosotros tenemos acá, no es el original del circuito, pero sí es un diagrama que sí me sirve a mí para poder entender que sí existe el Power Delivery. Solo con ver yo automáticamente las líneas CC1 y CC2, automáticamente yo ya sé que ahí hay un equipo que va a negociar. ¿Sí? Si yo aquí en este equipo no viera esto, no hay nada que negociar ahí, ¿verdad? Todos entendemos eso, hasta ahorita creo que todos lo entendemos bien, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que si entendemos que ya con solo ver esas líneas, aquí hay negociación. Y si hay negociación, quiere decir que en algún punto vas a pasar de 5 voltios a cualquier nivel de tensión que el equipo haya sido diseñado por el ingeniero. ¿Se entendió esta parte, jóvenes? Es pregunta, sí se entendió, ¿verdad? Está claro, no está tan difícil. Sí, sí. ¿Sí? Listo, excelente. Entonces, como entendimos esa parte, veamos cómo funciona directamente en una consola. Nosotros por acá tenemos prácticamente, estas no son figuras mías, es de un colega, ¿sí? Ahí está su canal, directamente aquí está el canal de él y todo. Este documento es totalmente gratis, está en internet. Entonces, si nos damos cuenta, él aquí nos describe que este es el integrado que hace la negociación, ¿sí? Donde nosotros tenemos directamente el cargador
conector USB, viene e inclusive nos está marcando quién es el MOSFET que hace la conmutación dentro de este equipo para que esta comunicación exista y aparte de eso podamos terminar todo el proceso de aumento de tensión. Si tú tienes un equipo de Nintendo Switch que solo en la entrada automáticamente, por ejemplo, estos ya son tips de trabajo, si tú tienes acá, primero que nada, 0 voltios o no se te enciende tu dispositivo medidor de tensión, para nada, lo más seguro es que tu MT9236 está en cortocircuito. Eso es lo más seguro. Te voy a enseñar qué líneas tienes que medir solo para saber eso. Otra cosa, si por ejemplo tú tienes acá y en tu medidor te dice 5 voltios, eso quiere decir que el cargador sí se está conectando. Tu línea C1 y C2 están ok, ¿sí? Porque ya se dieron cuenta que aunque esté línea C1 y C2 ok, sí vamos a tener 5 voltios en el cargador. Eso no es negociable, eso todos lo entendemos. Tienen que haber 5 voltios. Si solo te está llegando hasta ese punto, lo más seguro es que tu fusible está quemado. Entonces, solo con reemplazarlo, pues ya pasan los 5 voltios por acá, llegan al MT, hacen su alimentación, él empieza a negociar y entonces vas a tener ya la subida de 15 voltios. Esos son dos tips bastante de trabajo muy puntuales que te pueden salvar el día. Aparte de eso, nos vamos a ir a la parte de atrás. Esta es una placa B1 o B2, no estoy muy seguro. Te vas a ir por acá. En la parte de atrás tienes dos pads. Estos pads pertenecen a CC1 y CC2. Si tú tienes solo con medir acá GND, lo más seguro es que a menos que tu puerto esté con los pines quebrados, entonces cambias puerto. Pero solo con tener cortocircuito acá, tienes que tomar en cuenta que ya llevas un 100% de la falla arreglada, que ya sabes que automáticamente lo que es tu M92T36 está en cortocircuito. Algunas consolas traen protecciones ESD, ¿sí? Y esas protecciones vienen por medio de un pequeño integrado que está así como está en este modelo. Muchas veces entran en corto las protecciones y protegen tu MT. Entonces, cuando tú tengas un caso de que en esta línea o en esta línea tengas cortocircuito y tienes esta protección, lo que yo te aconsejo es que la quites, ¿sí? La anulas. Una vez que lo quites, vuelves a medir. Si tu corto se fue, entonces este componente era el que estaba bloqueando la comunicación. También ha pasado mucho que muchos colegas vienen y de un lado el cargador sí les marca 15 voltios, ¿sí? Esa es una falla bastante común. De un lado marca 15 voltios cuando lo metes de un lado y cuando le das vuelta al cargador no marca los 15 voltios y por más que estás tratando no los marcas. También es una falla por M92T36. Entonces ahí te vas al reemplazo, ¿sí? Entonces prácticamente allí el día de hoy te di varios tips de trabajo directo, pero lo que tenemos que entender más o menos es cómo funciona el protocolo. En sí, esto se aplica para cualquier equipo. Ya saben, reduciendo todo lo que hablamos en clase, si nosotros tenemos prácticamente las líneas CC1 y CC2 en cortocircuito, automáticamente hay una falla en el Power Delivery Manager y hay que revisar todo ese circuito. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Ya no hay preguntas, ya no hay dudas. Todo súper claro. Todo estuvo más sencillo de lo que pintaba, diré. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces voy a dejar de grabar hasta este momento.